Escritos en celuloide es un ciclo de entrevistas a escritores, guionistas y directores argentinos. En el episodio de hoy, Laura Casabé. Laura Casabé nació el 30 de junio de 1982. Es directora de cine y guionista. En el año 2016 estrenó la película La valija de Benavides, basada en el cuento La pesada valija de Benavides de Samantha Schweblin, estrenada en la sección Blood Window del Marché du Film en el Festival de Cannes. En el 2025 estrenó en el Festival del Sundance la película La Virgen de la Tosquera, transposición realizada sobre los cuentos El Carrito y La Virgen de la Tosquera de Mariana Enríquez. Bienvenida Laura Casabé. Te queríamos hacer una serie de preguntas sobre las transposiciones de algunas de tus películas. Vamos a arrancar con una que es La valija de Benavides, que es una transposición de un cuento de Samantha Schweblin, de su libro El núcleo del disturbio. Primero nos gustaría que nos cuentes brevemente de qué se trata la película. La valija de Benavides, la película, es la historia de Benavides, que es un artista, hijo de un pintor, artista muy consagrado, que está viviendo un momento como de absoluta depresión y cae una noche con una pesada valija a lo de su psiquiatra, diciendo que lo que trae ahí en la valija que no recuerda nada de lo que pasó y que viene a quedarse ahí esa noche, que necesita pasar la noche en otro lugar, que no sea en la casa. Y en ese momento, el psiquiatra en la película, porque es cierto que acá estoy recordando como las diferencias, pero en la película lo que hace es recibirlo. Esa noche Benavides pasa la noche en la casa de su psiquiatra y su psiquiatra descubre lo que hay dentro de la valija. El psiquiatra está desarrollando, y acá es quizás la parte un poco más vinculada con la ciencia ficción o el fantástico de la película, pero el psiquiatra está desarrollando como un tratamiento al que expone al personaje de Benavides después de encontrar lo que hay en esa valija y finalmente a lo largo de toda la película lo que vemos es, a través de este tratamiento al que expone el psiquiatra, vemos la historia de Benavides y también un poco vamos recuperando lo que sucedió esa noche en la cual él cae todo atribulado a la casa de su psiquiatra, para finalmente encontrar y develar lo que hay en esa valija, que es un poco lo que va recuperando la historia, que es su mujer, es el asesinato de su mujer asesinada, destrozada y expuesta. Y entonces lo que termina sucediendo es que finalmente esa obra se expone en una vernissage y recibe una rotunda ovación. Eso es la película. ¿Por qué elegiste ese cuento de Samantha Schweblin para hacer esa adaptación? ¿Qué es lo que te llamó la atención de ese material? Y también te pregunto si ya habías tenido otros acercamientos a la obra de Schweblin. Lo que sucedió es que yo, cuando era muy joven, iba a un taller de escritura que fui no mucho tiempo, de Diego Paskowski. Y en el taller de escritura de Diego Paskowski había, varios escritores que hoy están consagrados, y entre ellos, una de ellas era Samantha Schweblin, y a mí me encantaba. Era fan. Entonces sucedía un poco que yo no compartía el taller con ella, pero sucedía que por cuestiones a veces nos cruzábamos y entonces, si ella iba el miércoles, yo caía y demás, y entonces ahí la conocí. Y tiempo después yo dejo el taller, ella edita El núcleo del disturbio, que es un taller que yo creo que un poco lo escribe ahí es un libro que lo escribe durante el taller, si no me equivoco. Y nada, y entonces de ahí la conozco a Samantha, digamos. De ahí, previo a que ella incluso editara El núcleo del disturbio, creo que previo a que sea premiada. Yo tiempo después, ya habiendo abandonado el taller de escritura y ya empezando a pensar en cómo filmar una película, recupero ese libro en mi casa, que lo tenía, lo había leído, apenas había editado, me había encantado, recupero ese libro, vuelvo a leer, esto es absolutamente casual, no es que yo estaba buscando, vuelvo a leer ese cuento y me quedo... hay algo que sucede también para mí con las obras, que es sentir como una necesidad muy grande de llevarla a la pantalla. Digamos, es algo casi físico. La sensación que tuve cuando volví a leer concretamente ese cuento, que ya me había gustado, cuando lo había leído hacía, no sé cuántos años pasaron entre una cosa y otra, desde que ella lo edita y yo lo leo, pero sí recuerdo haberlo leído y empieza a suceder algo que yo sé que puede sonar quizás un poco romantizado, pero es cierto, empezás a imaginarlo y empezás a pensar cómo sentís mucho deseo de filmarlo, mucho deseo de trabajar con esos personajes,
esos personajes, y eso fue lo que me sucedió, es algo como bastante visceral. ¿Por qué me interesó el cuento? Primero que Samantha, y el humor negro de Samantha, que creo que es algo que traté de mantener después en la película, me parece brillante. Segundo, porque si bien el personaje de Benavides del cuento nada tiene que ver con el personaje de Benavides, que es una de las mayores diferencias entre uno y otro, porque el personaje de Corrales sí es un poco el mismo. Bueno, nada, sucedió muchísimas cosas. Primero el impacto de... Bueno, la pregunta lógica de qué es lo que valida que algo sea una obra de arte o no, en definitiva, quiénes lo están validando y por qué. Pero después, además, aparte lo que sucede, que es el final, que creo que a mí lo que más me conmovió y lo que más me dieron ganas de filmarlo fue el final, que es el mismo. Es este público aplaudiendo este espectáculo de la violencia, digamos, y validando lo que estaba sucediendo concretamente, que más tarde se le puso el nombre concreto de femicidio, pero que era esto. Y este psiquiatra aprovechándose también de este personaje que cae también en un estado, como yo, si no mal lo recuerdo, el personaje de Benavides del cuento, que no es parecido al de Benavides, también cae como atribulado, pero la gran diferencia es que Benavides le dice que había matado a su mujer, que es algo que nosotros decidimos en el guión, muy por el contrario, evitar, digamos, y develarlo en el final. Esa es como, si querés, una de las grandes, o quizás la más importante diferencia entre los dos. Benavides. Hoy es el día del reconocimiento que usted se merece. Finalmente llegó la hora. Permítase disfrutarlo, Benavides. ¿Qué? ¿De veras no lo recuerda? Benavides, que vas a hacer una valija y te vas a ir. Ah, ¿sabés qué creo? Todo esto es envidia. No te bancás que me hayan convocado a mí, te querés matar. Si te hubiera pasado a vos, te juro por mi vida que yo me hubiera puesto contenta por vos y te hubiera acompañado, pero me pasa a mí y no me podés acompañar, no me dejás disfrutarlo. Mírame. Sos un mediocre. Usted ha tenido una vida muy difícil. Pero acá, en este lugar, usted puede tomar la realidad, doblarla como un papel y guardarla en el bolsillo. No lo vemos más. Les presento a un amigo, un creador, Pablo Benavides.
Mencionás la publicación del libro de Samantha Schweblin, el proceso de escritura del libro. El libro se publica en el 2002 con un financiamiento del Fondo Nacional de las Artes. Tu película se empieza a rodar casi 10, 12 años después, en el 2015, y se estrena en el 2016, digamos. Recién mencionás algo que era la figura del femicidio, que es una figura que aparece con mayor fuerza cuando ya está estrenada tu película, digamos, y no así en el momento en que Samantha está escribiendo el cuento. ¿Percibís o percibiste algún tipo de modificación, cambio en lo que serían como las condiciones de recepción de esa obra, del original de Samantha a la película en relación a la cuestión del femicidio? O... Sí, si bien la película se filmó en el 2016, tuvo un desarrollo de, como sucede con el cine, ¿no? Digamos, desde que yo creo que de 3 años, de 3, 4 años, desde el guión hasta que se filma. Entonces, quiero decir, si bien no sé concretamente cómo fue la recepción de ese cuento particular de Núcleo del Disturbio, digo, creo que mentiría. Sí sé que yo no lo reflexioné del todo con esas palabras. Sí entendía, cuando leí el cuento, sí me interesaba reflexionar sobre ese horror, pero no lo veía de esa manera. Yo misma, digamos, como que lo que vi es no solo un cambio en la percepción de los demás, sino que también, digamos, transicioné con mi propio cambio de entender lo que estábamos escribiendo y lo que estábamos trayendo y cómo estaba cambiando la sociedad en ese sentido. Sí percibí cuando se estrenó La Valija y cuando empecé a tener el contacto con el público y empecé a encontrarme con bueno, nada, lo que sucede con el viaje de las películas, ¿no? El viaje de los festivales, el encuentro con 2 diferentes públicos, sí percibí que particularmente en Argentina, que por ejemplo no sucedía tanto así en otros países, como por ejemplo en México, sí había una conciencia muy grande que lo que estaba sucediendo y que Benavides concretamente había perpetrado el asesinato, era un femicida, había perpetrado el asesinato de su mujer y que eso era lo que se estaba aplaudiendo, digamos, que eso era lo que el público estaba aplaudiendo. Yo misma transicioné, pero también sí es cierto que, quiero decir, si bien no sé cómo fue concretamente en términos de público en general la recepción de ese cuento, sí puedo decir que para la altura en donde la película circulaba, noté muchísimo el cambio en la sociedad en nuestro país, sin duda. Ya puntualmente, ingresando más en detalle de la transposición en sí, te quería consultar cómo fue el proceso de adaptación de ese cuento al guión, si lo consultaste, mencionaste que la conocías a Samantha de forma indirecta a través del taller, si lo consultaste con ella, si hubo un intercambio, con quién trabajaste el guión, entiendo que fue con Lisandro Vera, y también una pregunta más en un sentido capaz teórico o cómo lo percibís vos. Si considerás que lo tuyo fue como una adaptación, algún argumento diste antes, o más como en el sentido de una mayor fidelidad a la obra, o más una transposición en el sentido de poder permitirte a vos trabajar con ese material abriendo otros posibles mundos. Yo era joven e inconsciente, con lo cual hice algo que hoy no haría jamás, y es escribir el guión sin hablarlo con Samantha. Porque nosotras, Samantha creo que para la época en donde yo empezamos a trabajar La Valija de Benavides ya estaba en Berlín, me parece, y fue un inconsciente realmente, no tengo otra respuesta al respecto. Porque claro, después cuando fuimos a mostrarle el guión a Samantha y fuimos concretamente a decirle, escribimos esto, lo hicimos con Lisandro Vera, ahora voy a cómo fue el trabajo de esa transposición, entré en un estado de pánico absoluto. Porque no solo eso, ya el Inca le había dado interés. Entonces, creo que... Por eso creo que fue como todo... No fue así lo que sucedió, fue con Enrique, quiero aclarar. Con lo cual Samantha, y nosotros en ese momento yo le escribí a Samantha tiempo después, me presenté, porque habían pasado muchísimos años de que nosotros nos habríamos cruzado en el taller. Y además, insisto, nos habíamos cruzado, no teníamos un vínculo. Me presenté y le pasé el guión y bueno, y nada, y por suerte Samantha fue una persona absolutamente generosa que nos acompañó después, pero no, ella no tuvo que ver en la transposición. Y en ninguno de los dos casos. Yo creo realmente que hay algo como de que el cuento, esto creo que va en cada uno, pero sí me parece, y fue en el caso de tanto de La Valija de Benavides como en el caso de La Virgen de la Tosquera, y que creo que es como también lo interesante, tiene que ver con trabajarlos como una materia prima para generar algo nuevo. A mí personalmente no me interesa tanto la fidelidad en la transposición porque creo que es imposible.
digamos, realmente. Creo que decepciona inmediatamente. Entonces, justamente un poco para escapar a ese fantasma gigante que es una obra literaria que, bueno, en el caso de las dos, muy bien escritas y demás. O sea, eso por un lado, ¿no? Digamos, es despegarse completamente de la necesidad de tener que transportar esa obra. Pero además, aparte, porque creo que hay algo que sucede, y es que una vez que esa obra está digamos, ya no le pertenece al autor, como dicen. Y creo en eso también, y creo que justamente no es tanto una transposición, sino que se trata de algo nuevo. O sea, sí, es una transposición, pero es como algo de materia prima para moldear y para trabajarla y para atravesarla y para transformar eso en una obra que va a ser muy distante, en definitiva, de una obra literaria que es la cinematográfica. Entonces, nunca me preocupó esto, siempre lo trabajamos junto con Lisandro en los dos casos, con los dos cuentos, pero bueno, con La valija de Benavides, era más como fusionar un poco lo que traíamos nosotros con el cuento de Samantha. Entonces, me parece que, porque también se trata un poco de eso, son distintos, también trabajar con dos cuentos hace casi inevitable tener que generar un universo completamente nuevo, porque un cuento se agota muy rápido, son cuentos cortos. Yo creo que para un corto no funcionan porque te dejan un poco de garpe, pero para una película indefectiblemente tenés que traer un universo nuevo. Entonces, para mí creo que se trata un poco de todo eso. Por eso me encanta trabajar con obras literarias, porque creo que lo que sucede es esto, lo que sucede es una obra completamente nueva, es como un organismo nuevo. Ya en el propio título se percibe un pequeño desplazamiento, que es que el cuento se llama La pesada valija de Benavides y la película se llama La valija de Benavides, e incluso un pequeño detalle mínimo en relación al apellido Benavides, que en el cuento aparece con S, en la película aparece con Z. Vos tomás esos elementos también como un guiño de esto que haces referencia, ¿no? Como un pequeño desplazamiento para abrir otro mundo, es decir, tomar la referencia pero abrir otro universo de sentidos. Lo dijiste hermoso, tendrías que decirlo. No, pero sí, se trata un poco de eso. La verdad es que sí con La pesada, no con Benavides. Bueno, o sea, charlábamos recién. O sea, en el caso de Benavides, el cambio de que Benavides escribe en la película con Z y en el libro con S, fue esto es que sucede a veces, y es que nosotros cuando escribíamos con Lisandro escribimos todo el guión con Benavides con Z por una sensación de que así es como la figurábamos, es una palabra que así la figurábamos y entonces así la escribíamos, y después dijimos, es con ese. Pero sí con La pesada, eso sí fue como mucho. Después dijimos, bueno, ya está, dejémosla un poco por esto, por un guiño de la transposición. Y con La pesada sí, charlamos bastante al respecto del título, si usábamos o no, si era La pesada valija de Benavides o si era solamente La valija de Benavides. Y lo debatimos bastante. Y en ese debate no solo tenía que ver cuestiones como esto, como decir, bueno, claro, transformarlo en esto que decís, o sea, abrir como un nuevo universo de sentidos a partir de que lo que vamos a ver es una obra completamente diferente, que abre un universo nuevo de sentidos en los cuales está involucrado el sonido, la imagen. Digo, por supuesto, acá el espectador va a dialogar con una película, en una obra literaria está el espectador imaginando todo esto, y acá tiene que dialogar con todos nosotros que la hicimos. Entonces es como esto de la película es una condición de percepción completamente nueva, y hay algo en ese sentido de que cuando decidimos dejar la valija por quitar pesada, también tenía que ver con esto, y después también sucedieron otras cosas vinculadas a decisiones de producción, de agentes de ventas, que dicen, no, bueno, funciona mejor porque es muy largo. Bueno, todas estas conversaciones que suceden en las películas también, de bueno, si es muy largo, si es muy corto, y qué sé yo. Ahora sí es cierto que te miento si te digo por qué fue que finalmente dijimos vamos por acá o por allá, pero sí sé que todo esto lo charlamos. Tanto en la película como el cuento tiene muchos elementos del thriller, digamos, ¿no? Con distintos desarrollos, sí. Pero hay algún elemento ahí como que subyace en ambas obras, ¿no? Pero en la película aparece quizás con mayor fuerza algo del orden de lo fantástico, como mencionabas hace un rato. De hecho, la casa de Corrales, donde transcurre gran parte de la película, hay como un uso de la tecnología con pantallas en los marcos de las obras,
de todo lo que tiene Corrales en su oficina, su escritorio. ¿Por qué decidiste o decidieron en todo caso incorporar con mayor fuerza este tipo de elementos en la película? Tuvo que ver con una experimentación. ¿Por qué decidimos incorporar la tecnología y por qué decidimos incorporar esta idea de casa embrujada de alguna manera? Porque tiene que ver un poco con ese tropo. La verdad realmente tuvo que ver con una experimentación personal que teníamos ganas con Lisandro. Empezamos a pensar qué es lo que podría haber pasado cuando Benavides estaba en la casa. Estoy tratando de hacer memoria, digamos. Porque sí es cierto que lo que sucede en el cuento es que Benavides se quede en la casa. Y empezamos a pensar qué podría haber sucedido y entendimos que ahí estaba un poco el segundo acto de la película, por decirlo de una manera. Y bueno, y a partir de eso y a partir de referencias que teníamos en ese momento y de películas que nos interesaba, con las que nos interesaba trabajar, empezamos a imaginar esta idea de laberinto psiquiátrico y esta residencia de artistas en donde están siendo explotados para que den el máximo. Yo creo que, supongo que había algo un poco también, me parece, de la época. Pienso que hay algo que tiene como cierta contemporaneidad en ese momento. Entonces creo que tuvo que ver con todas esas cuestiones. Luego sucede lo que sucede cuando aparecen las ideas, que es, bueno, nada, muchas veces es ¿y por qué no vamos por acá? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y qué es lo que te divierte? Y demás. Después fui cambiando con el tiempo y hoy no sé si volvería a hacer creo que no volvería a hacer para nada una película con esa estética, pero bueno, tuvo que ver un poco con eso. Y creo que sí, seguramente si pienso en ese momento serían un poco los temas que resonaban, que hoy ya están un poco viejos en un punto porque ha cambiado todo muy rápido, pero bueno, creo que tuvo que ver un poco con todo eso. Comentaba que en el cuento no hay tantos datos sobre el protagonista, que es Benavides, ¿no? En la película aparecen toda otra serie de elementos, ¿no? Esta vida de artista, su padre, más desarrollado incluso su vínculo con su esposa. Entonces te quería preguntar cómo fue el proceso de construcción de ese personaje respecto del texto madre, el texto de Samantha. Yo creo que una de las cosas más interesantes del cuento es que justamente no sepas nada sobre Benavides. Eso me parece maravilloso. Nosotros elegimos el camino a la larga para realizar un guión de largometraje de casi como un espejo, un reverso de eso, contar concretamente que a lo largo de la película lo que se fuera develando era la vida de Benavides. Y entonces tuvimos que inventar un Benavides propio, que además aparte nos sirvió bastante diferenciarlo completamente de lo que era ese personaje de Samantha. Pasó hace muchos años yo y no sé qué decisiones tomaría, ¿no? Pero bueno, y nos divertía un poco esta idea y había algo también que tenía que ver con, que supongo que me resonaba a mí también, que es esta suerte de amor y rivalidad que sucede con su compañera, que esta cosa de un poco de niño mimado y traumatizado, de no estar a la altura del éxito, de que también sucede un poco y se llaman nepo babies. En ese momento tampoco existía ese término, pero también esa sensación de no estar a la altura de la tradición, el padre. Bueno, yo pienso, no sé, no recuerdo en ese momento, pero empezamos a imaginar un poco este personaje, pero sobre todo creo que lo que más nos resonaba, o que a mí me resonaba y me interesaba, tenía que ver con que toda esa frustración que él podía tener por esa vida, qué sé yo, uno podría pensar de infeliz burgués, había sido como, impactaba directamente en la relación que él tenía con su compañera, que estaba siendo honestamente exitosa, y nos interesaba también, digamos, un poco desandar lo que sucede a veces con esos vínculos de pareja cuando las dos personas se dedican a lo mismo y naturalmente surge como una cuestión de acompañar, pero por otro lado lo difícil que es también que alguno de los dos en algún momento sea más validado que el otro. Bueno, Benavides, nada de todo esto.
lo transita de una forma sana. y bueno, y un poco imaginamos a este personaje que serían los temas un poco de los que querríamos con Lisandro versar en ese momento nosotros. Pero bueno, sí, fue como imaginar. No así sucede con el personaje de Corrales y con el de Donorio. La única diferencia que hay con Donorio es que invertimos a que sea una mujer, nada más, pero después son los mismos personajes y prácticamente ahí se repiten. Tuvimos que, por supuesto, trabajar un poco más, pero realmente son muy parecidos y los tomamos ahí sí concretamente de referencia. En Benavides no, decidimos un poco descartar al Benavides del cuento y trabajar un Benavides nuestro. Pero en el caso de Corrales, sí, es ese mismo Corrales, que de hecho creo que hay diálogos concretamente tomados del cuento. Y Donorio simplemente hicimos la inversión de un personaje de hombre a mujer, pero también sigue siendo un poco el mismo espíritu. Entonces, bueno, ahora pensando también un poco desandando cómo fue, pero bueno, también es esto, ¿no? Es como muy lindo también, es muy lúdico poder tomar una obra también como materia prima en ese sentido. Pero bueno, sí, ahí fue un poco la cuestión. Tanto en la película como en el cuento aparecen con cierta fuerza tematizado la cuestión del mundo del arte, ¿no? De hecho, en la película quizás con mayor fuerza, es una suerte de residencia, como mencionabas. Entonces, quería ver si recordabas o tenías presente las diferencias entre la forma de apreciar el universo del arte del cuento de Schweblin y la forma que toma en tu obra. Yo creo que son parecidas la forma en que apreciar. Nosotros jugamos, mira, creo que también había algo de la edad, ahora que estás pensando, que nosotros siendo, no sé, que tendríamos 30 años, me parece, 30 y poco, y estabas en ese momento. Yo creo que hoy ya no tengo tanto esos temas, digo, pero ahí estás en esta cuestión de llegaré a hacer lo que quiero, digamos, esto que tengo para decir tendrá alguna validez, será interesante, estaré en festivales, seré parte del mundo, del circuito del cine, bueno, todas estas cosas que hoy ya pasó, siempre está, ¿no? Porque hoy ya tiene más que ver con que me sirve porque necesito de trabajar, digamos. Pero en ese momento, 10 años atrás, creo que también, mira, ahora también un poco recordando, me sirve que también por eso nosotros trajimos, en ese momento nosotros jóvenes que aspirábamos a ser artistas, trajimos un poco nuestras atribulaciones, sentirse manoseados, sentirse esto, ¿no? Estar en permanente situación de que te estén juzgando personas que no sabes del todo quiénes son, por qué, cuál es su subjetividad, a qué responde. Yo creo que hay algo un poco de todo eso. Mira, me fui por ese lado, también pensando por qué quisimos, creo que hay algo de nuestra juventud hablando ahí también, y nuestras propias tribulaciones. Yo creo que el mundo del arte, creo que hay algo de tono un poco de comedia en las dos, y ahí sí creo que mi intento fue un poco traspolar el tono un poco de lo que sucede en el cuento y llevarlo a la película. Sí, quizás lo de las residencias aparecen más atravesado, esto que te decía recién, nuestras experiencias personales, o lo que estaríamos sintiendo en ese momento. Pero sí creo que en ese sentido hay como una cuestión en donde sí, creo que ahí sí tratamos de traer un poco lo que sucede en el cuento de Samantha. Mencionaste anteriormente que tomaron una decisión con respecto a algo central del cuento y de tu obra, que es el asesinato de la pareja de Benavides, ¿no? En el cuento es como que uno ya entra con el asesinato sucedido y permanentemente es algo que aparece, ¿no? El yo la maté aparece, ¿no? Como desde el comienzo. En cambio, en tu obra decidís, como mencionaste antes, dejarlo como el final, digamos, que es muy parecido al cuento, pero la primera vez que aparece Pero Benavides descubre lo que hizo. Exactamente. Quería preguntarte por qué de esa decisión y si respondía de alguna forma a una búsqueda diferente de cómo contar esa historia. Sí, esa decisión fue cuando nosotros hicimos la primera versión de guión. Ni siquiera habíamos llegado a terminar de hacer la primera versión. Teníamos ganas. Bueno, hay algo más vinculado con el thriller también. Que nosotros que sentíamos que teníamos ganas en ese momento. Insisto porque hablo también de ese momento, porque yo pienso de pronto que creo que tomaría la decisión de que Benavides lo diga desde el principio, porque es completamente distinto cómo un espectador se vincula con una historia si ya sabe lo que hizo el protagonista. Pero bueno, nosotros teníamos ganas de trabajar. En ese momento la sensación fue
que el eje es, bueno, con la pregunta de qué es lo que hizo Benavides esta noche que nosotros como espectadores no conocemos. El punto de vista de la película es Benavides, que no está, digamos, en el cuento también lo es, pero es un poco más difuso, pero acá es como un punto de vista muy concreto. Entonces, nos surgió, me acuerdo que en algún momento charlando con otra guionista también, nos surgió la idea de, pero ¿y si justamente lo que hacemos es, en vez de esto, transformarlo en una afirmación, hacerle una pregunta? Y sentíamos que eso lo que nos permitía era trabajar un thriller clásico, por decirlo de alguna forma, que es, bueno, nada, trazar todo el eje de la película en que nosotros junto con él nos preguntáramos, bueno, pero ¿qué es lo que pasó esta noche? Que nos está ocultando este personaje, que nos oculta el protagonista que es Corrales, y cómo llegamos hasta esta casa. Entonces, bueno, por eso un poco se trata de comenzar con el presente y de alguna manera ir viajando al pasado. Por eso tiene como algo medio de policial clásico en ese sentido. Entonces tuvo que ver con eso, sí, fue una decisión, pero muy, muy de primer versión de guión. Yo no sé si siquiera llegamos a una primera versión de guión que simplemente planteaba un poco universo, mundos, era como muy desprolija, pero que ordenó después mucho plantear la afirmación y transformarlo en pregunta. Entiendo que en este momento te encontrás trabajando en lo que va a ser tu última película, que estás creo en el proceso de montaje, de la película llamada La Virgen de la Tosquera, que es una transposición, un trabajo a partir de un cuento de Mariana Enríquez, con el mismo título. Entonces te queríamos preguntar, primero que nos cuentes un poco de qué se trata esta última película en la que estás trabajando, y también cuáles percibís vos que son las diferencias entre tu película y el cuento de Mariana. Yo La Virgen de la Tosquera, el cuento de Mariana Enríquez lo leí muy inmediatamente después de que yo creo que mi libro es, no sé si la segunda o tercera edición de Los peligros de fumar en la cama. Inmediatamente sentí una pregnancia absoluta con La Virgen de la Tosquera, porque sentí creo que fue aún más potente todavía que el museo con la valija de Benavides, porque esas tres chicas y lo que les sucede, y esa historia un poco de desamor y violencia, y esas adolescencias tóxicas, me interpelaron inmediatamente. Entonces me identifiqué muchísimo con todas las chicas de La Virgen de la Tosquera. Y con esa adolescencia que trae Enríquez, esas mujeres adolescentes que trae Enríquez. Fue como, bueno, esta sensación de decir, yo inmediatamente sentí que podría contar eso, y nuevamente también pensar cómo podría llegar a ser, trasladado a mi adolescencia o a mi juventud, que por otro lado es muy parecida, pero tiene 10 años de diferencia, y con esto quiero decir pero paradójicamente en dos crisis, que es la del 89 en el caso de, ahora voy con la del 89 en el caso de Mariana, y en el caso mío tener la edad de las chicas en el 2001. En realidad La Virgen de la Tosquera está basada en dos cuentos de Mariana, que uno es La Virgen de la Tosquera y otro es El Carrito. Por eso traigo también un poco la crisis, porque El Carrito es un poco una alegoría a la crisis, tanto el cuento de Mariana como un poco lo que sucede en El Carrito de la película. Para resumir un poco, la película se cuenta la historia de un grupo de chicas y sobre todo, en realidad, más bien, vamos de vuelta. Para resumir un poco, la película se cuenta la historia de Natalia, que es una chica que vive en zona oeste, conurbano, tiene 19 años, está viviendo plena crisis del 2001, tiene un grupito de amigas y un chico del que está profundamente enganchada, que se llama Diego, su compañero de la escuela, y y aparece ahí el personaje de Silvia un poco para generar en ellas una disrupción muy grande. Empiezan a transitar todos juntos el verano, empieza a generarse una rivalidad muy fuerte entre las chicas y Silvia. Hay un deseo muy intenso por el personaje de Diego, y todos ellos van a pasar el verano a una tosquera. Y mientras tanto sucede un poco lo que sucede en el cuento del Carrito. Mientras tanto el país un poco se va cayendo un poco a pedazos, como está sucediendo ahora. Para que esto luego para que luego irrumpa una situación en donde lo que empieza a suceder en la película en Natalia es algo un poco del orden de lo extraordinario, y
y empieza a sentirse un poco distinta y bueno, y nada, y deriva un poco en lo que es el final de La Virgen de la Tosquera, que me cuesta un poco contarlo. Pero bueno, es una suerte de coming of age fusionado con una historia de brujas. Y durante el 2001. Bueno, esa es un poco eso es un poco la historia de la película. La historia de La Virgen de la Tosquera es bastante más corta, es solamente la historia de los chicos. Y la historia del carrito, bueno, sí, que es una referencia muy concreta, en el caso de Mariana, a la crisis del 89, que nosotros con Benjamín Neistat, que es concretamente el guionista de La Virgen de la Tosquera, lo leímos siempre como que estaba hablando del 2001. De hecho, fue notable cuando finalmente nos encontramos los tres y nosotros asumíamos que ella hablaba del 2001 y nos enteramos que hablaba del 89. Con lo cual sí. Pero bueno, a la hora de hacer la transposición, ahí fue nuevamente fue un poco similar en el sentido de, yo ya esta vez no escribí porque pasaron 10 años de una película a la otra y yo también fui cambiando mucho a mí, y entendí que quizás a mí realmente lo que me gusta más tiene que ver con dirigir. Me gusta dirigir, me gusta el set, me gusta... Entonces, y la verdad es que escribir concretamente me resulta una experiencia un poco traumática. Entonces, pero sí me gusta trabajar con guionistas. Y entonces empezamos a pensar junto con los productores. Yo en ese momento, te estoy contando todo ahora, pero no sé, quizás va... Yo en ese momento, cuando leo La Virgen de la Tosquera, pasa un tiempo después y finalmente sí, aquí fui muy ordenadamente a charlar con Mariana Enríquez, le escribo un mail. Ella no había editado todavía nuestra parte de noche, estaba por salir, iba a salir ese año. Y bueno, y nada, y concretamente le planteo lo que tenía ganas de hacer con esos dos cuentos, que en ese momento todavía no lo sabía demasiado. Pero bueno, hablé un poco de mi intención y ella después, ahí adquirimos la opción. Y sí, con Mariana, a la hora de empezar a trabajar La Virgen de la Tosquera, tampoco trabajé con Mariana, pero un poco también por esto, porque yo creo que acá cada director se acerca a la obra literaria de distinta manera, porque a mí en este caso siento que si bien yo con Mariana tuve contacto a lo largo del tiempo y ella leyó las versiones de guión y todavía no vio la película, pero ya la va a ver, a mí no me interesa en estos casos, y ella también aparte no quería, que los escritores se involucren muy concretamente en el guión, porque también al ser cuentos inevitablemente nosotros tenemos que trabajar algo completamente nuevo. Entonces tuvo en ese sentido algo parecido a lo que fue el proceso de Benavides. Nosotros tomamos el cuento, empezamos a pensar con el productor, tomamos los dos cuentos, empezamos a pensar con el productor quién podría llegar a escribirlo, conversamos con Benjamín, pensamos que quizás nos entendimos muy inmediatamente. Él trajo un poco una idea de lo que le gustaría trabajar y ahí empezamos un poco a trabajar juntos. Y el trabajo realmente del guión de La Virgen de la Tosquera fue con Benjamín y no fue con Mariana. Y nuevamente sucedió lo mismo. Yo creo que La Virgen de la Tosquera sí, igual es más parecida al cuento en alguna instancia, pero sí las chicas son otras, las adolescencias son diferentes. Y sí lo que puedo decir es que las adolescentes del universo de La Virgen de la Tosquera película corresponden más a la adolescencia, que corresponden más generacionalmente a nosotros, a Benja y a mí, que concretamente lo que fue la adolescencia de Mariana, si bien hay algo que nos une a todos. Entonces, bueno, también fue un poco ese proceso. A mí me parece que hay algo de... Y prefiero en ese sentido... Si se puede y si es posible y si hay confianza, por supuesto, de parte del escritor, no vincularme necesariamente, no establecer un trabajo en conjunto, sino, por el contrario, entender que nosotros vamos a tomar esa obra y que vamos a partir de eso escribir esta condición de percepción que es una película, que nada tiene que ver. Entonces, ahí sí también nuevamente sucedió que aparecieron personajes nuevos, no son los mismos los personajes de Diego y de Silvia y de las chicas. Fue un proceso así también. Lo que quizás tiene un poco de anecdótico es que es un cuento sobre chicos de 19 años y hay algo es como si estuviesen las dos generaciones, me parece. Que si bien, obvio, somos muy coetáneos,
Pero viste que hay sutiles diferencias entre tener 19 en el 89, digo, situaciones, otro tipo de crisis, otro tipo de situación, que vivirlas en el 2001. Sin embargo, fueron dos crisis en Argentina muy trágicas. Entonces, bueno, un poco en ese juego de espejos. Me imagino que la película, o por lo menos un fragmento de ella, un work in progress, un teaser, circuló por algún festival, por algún circuito vinculado al universo del cine a nivel global. Te quería preguntar cuál fue su recepción, si tuviste comentarios en torno a la película, lo que se está haciendo. Entiendo que la recepción, sí, circuló efectivamente, circuló, nosotros armamos es una suerte de tráiler, mood tráiler, bueno, esto que no sé, no recuerdo el nombre que se le dice concretamente, pero que bueno, la película tiene agente de ventas, la película tiene como es una coproducción, a diferencia de las otras películas, pudimos hacerlo un poco más grande, entonces es una coproducción española, mexicana y argentina, y tiene un agente de ventas español, que armaron un póster y esta pieza que armamos en conjunto con ellos, que es como si fuese un tráiler. Y circuló. Entiendo que tuvo muy buena recepción. Lo que pasa es que yo estuve en el Marché de Film de Cannes y empezó a circular. Y entiendo que tuvo muy buena recepción, pero bueno, estaban los productores de viaje y yo estaba haciendo el montaje. Así que sí, pero bueno, ahora nos está sirviendo un poco de pieza de venta y está circulando en mercados. Bueno, nada, y ahora lo próximo será presentar la película a ver cómo nos va. Que tomando la propia orina. ¿Tienes? Poder de la preciosísima sangre de Jesucristo. Rompo, destruye. ¿Me podés abrir la puerta, nena? ¿Cuál es tu vínculo con la literatura? Si considerás que hay materiales literarios que sí son posibles de adaptar, transponer y otros que no. Y si también, más allá de una transposición puntual, como puede ser La valija o La Virgen, si también utilizás aquello que lees, esos insumos que produce la literatura, esos mundos interiores y exteriores que produce la literatura, para trabajar algunos personajes tuyos, sin que necesariamente sea una transposición directa. Totalmente. Mi vínculo con la literatura es atávico, primigenio. Antes que todo en mi vida creo que estuvo la literatura. Leo desde muy chiquita. De hecho, en algún punto si hice ese taller de Paskowski es porque, bueno, yo tenía 16 años y pensé que me imaginaba escribiendo. Pero con el cine también fueron muy de la mano. Lo que sí, entonces, en algún punto es un vínculo, como sucede con todas las personas que tenemos el hábito de la lectura, es un vínculo como permanente. Y entonces considero que cualquier cosa que haya hecho, filmado, no solo en mis películas, sino en cualquier otra cosa en la que haya trabajado, estaba atravesada por todo lo que leí. Y si eventualmente a mí me interesa el género o me interesa, bueno, el género fantástico, la ciencia ficción, que son un poco la weird fiction ahora, son un poco espacios que a mí me interesan, son los que me gusta, me interesa reflexionar. Mucho tiene que ver con que primero los leí, después vi las películas, digamos, que me vinculé primero con la literatura y después con el cine, primero con la literatura de terror y después con el cine de terror. Entonces, claro, por eso me parece como muy natural esta idea de encontrar en esos autores, encontrar en la literatura imágenes que después me generan a mí ideas que puedo llevarlas concretamente a la cinematografía. Después sí me vinculé muchísimo más con la imagen y me interesó más el cine. Entonces, y en este sentido, sí, conforme ha pasado el tiempo también, y cada vez más utilizo la literatura para generar imágenes, sobre todo en el fantástico,
para generar imágenes que no estén tan viciadas de referencias cinematográficas, que después yo traspolo climas, atmósferas, que después sobre eso que leo y sobre eso que me sirve, me da ideas. Digo, concretamente no me acuerdo. Ahora, en algún momento, me sirve mucho leer a Lovecraft para generar, para imaginar determinadas atmósferas. Siento que siento que en la literatura hay imágenes que no he visto todavía traspoladas en el cine, o que estén en el cine y que me parecen muchísimo más interesantes y creativas. Entonces, muchas veces sucede que, digamos, busco en los libros para trabajar atmósferas y climas. Personajes seguramente, quizás no personajes de forma consciente, pero evidentemente si tengo un bagaje de leer desde que soy muy chica, definitivamente todo eso debe estar. Y además aparte no tengo como formación académica, entonces como que quiero decir, no fui a la ENERC, ni a la UBA, ni a la FUC, entonces como que bien me faltó, pero digo, como que creo que hay algo, entonces, si entiendo la psicología de como entiendo la psicología de personaje, tiene más que ver en cómo las fui leyendo a través de la literatura, que concretamente a través de, no sé, formación académica y entender y demás, y un análisis un poco más sistematizado de cómo se tiene que entender. Entonces sí, es casi mi material de supervivencia. Y insisto, nuevamente, en el fantástico me parece casi fundamental, me parece clave. Y últimamente también hago ese ejercicio. A veces es tan difícil, estamos tan sobresaturados de imágenes y de información y hay una explosión tan grande de contenido audiovisual permanente, y además aparte se ha tornado en una cosa, viste, como tan reiterativa y casi ominosa, ¿no? Y entonces estás viendo permanentemente un relato que se repite, que se repite, que se repite. Entonces todo eso me resulta como muy agotador cuando quiero pensar algo para filmar, y entonces casi como que busco sosiego y busco ideas nuevas en literatura. Y en literatura, digamos, Lovecraft, por ejemplo. Se me ocurre ahora porque hace poco lo usé, digo, es el primero, pero estoy seguro de que hay un montón más. Hace poco también me acuerdo que pensé, bueno, ¿cómo pensar esta escena? Y recuerdo que saqué una escena, digamos, una manera de trabajar, por ejemplo, una manera de trabajar el sonido. Yo creo que es muy interesante cuando uno lee a Lovecraft pensándolo desde lo sonoro. Entonces, imaginarme ese tránsito, después lo puedo llevar yo también a imaginar cómo, porque él lo que hace es mover mucho la referencialidad. Esto es un poco también de lo que habla Martel, viste, que las cosas no suenen literalmente como uno entiende que tienen que sonar. Bueno, todo esto me resulta como un material muy fértil para el cine. Estás mencionando esta suerte de contrabando de imágenes de la literatura al cine y cierto espíritu de los personajes también, sí, que posiblemente me gusta la palabra contrabando. Las hayas contrabandeado incluso sin ser consciente de seguro, ese pasaje, digamos, ¿no? Porque uno cuando viene de ese universo a veces sucede que están esas sensaciones en la propia escritura. Quería preguntarte, ya para ir cerrando, una pregunta que vamos a ir haciéndole a todos los que vengan a este espacio, es ¿cómo es el trabajo con una obra acabada, digamos, ¿no? Como con un cuento, una novela, para volverla otra obra, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo de abrir una obra que se te presenta como ya cerrada para volver a decir otras cosas? Definitivamente no se trata de la literalidad. Yo creo que no se trata de transmitir concretamente, pensar en transmitir esa historia, sino más bien transmitir qué es lo que a mí me produjo esa historia. Y en el caso de que seamos varios, sumo porque además, aparte digo a mí, pero también creo que en los dos casos fueron con otras personas. Entonces voy a usar el nosotros, pero me parece que tiene que ver con qué fueron las sensaciones y qué es lo que a mí me interpela de eso que estoy leyendo. Y en ese sentido me parece que tiene que ver con lograr, como en el sentido de apropiársela y escribir desde ese lugar, porque es imposible escribir desde otro también. Creo que tiene que ver con eso. Y después sí, es cierto, yo no soy muy... Quizás también tiene que ver con vincularse con la literatura desde muy chiquita. O sea, no soy muy solemne al respecto de la obra per se. Yo creo que es esto, es materia prima, es como arcilla. Por supuesto, siempre todo en una instancia de consentimiento, por supuesto, de que los escritores vean. Eso sin duda, y en los dos casos sucedió. Pero me parece que tiene que ver con eso, con no ser solemne a la hora de acercarse a una obra y entender que también de alguna forma te pertenece.